¿Cómo están, estimados participantes del curso Introducción al Análisis de Datos utilizando RStudio? Soy su docente online, el profesor Luigi Villena, y en esta sesión, correspondiente a la sesión número 5, trabajaremos el tema de funciones estadísticas. Las funciones estadísticas que trabajaremos son precisamente las que podemos observar en esta tabla. Una de las funciones muy conocidas es el promedio. En R tendríamos que digitar la función min para calcular o obtener la media aritmética o promedio. También, por ejemplo, podemos digitar la función var, que precisamente nos va a permitir calcular la varianza muestral de los elementos de un vector. Por otro lado, podemos, por ejemplo, calcular el coeficiente de correlación entre los elementos del vector A y el vector B, haciendo uso, por supuesto, de la función core. Entonces, vamos a dirigirnos a la consola de R para poder trabajar cada una de las funciones que nosotros podemos ver en la tabla. Nos encontramos en la consola de RStudio y lo primero que vamos a hacer es crear un data frame. Nosotros ya sabemos que principalmente un data frame, llamado también marco de datos, tiene que tener unas características específicas, como por ejemplo, cada una de las variables vectoriales debe contener la misma longitud. Entonces decimos, crea el siguiente data frame con las variables peso, talla, sexo y estado civil. Vamos a crear la variable vectorial peso conformado por los elementos 65, 75, 80 y 67. Por otro lado tenemos la variable talla, cuyos elementos son 1.65, 1.80, 1.95 y 1.75. Ok, tenemos la variable sexo, que por supuesto tiene que ir en comillas porque estamos trabajando con una variable de tipo carácter. Ok, listo, ahí tenemos tres elementos y por último el cuarto elemento. Listo, la siguiente variable es la variable estado civil, que precisamente vamos ahorita a digitar cada uno de sus elementos. Ahí tenemos casado, casado, casado y por último soltero. Muy bien. Ok, ya tenemos nuestras cuatro variables vectoriales que nos van a permitir construir nuestro data frame. Nuestro data frame va a llevar como nombre datos. Utilizamos la función data frame y precisamente especificamos el orden en que queremos que vaya nuestras variables en nuestro marco de datos. Muy bien, ahí tenemos. Si pulsamos Enter y digitamos datos, vamos a notar que ya contamos con nuestro data frame denominado datos. ¿Ok? Como siguiente ejercicio vamos a ingresar la siguiente observación. ¿Ok? Entonces vamos a precisamente colocar nombre observación igual un data frame. En la variable peso, el nuevo dato va a ser 67. La variable talla, 1.85. La variable sexo, masculino. Y el estado civil, en este caso, divorciado. Ok, esta observación precisamente se va a ingresar como una fila
que se va a ubicar al final de nuestro marco de datos. Entonces vamos a digitar datos, porque es lo que nosotros queremos especificar, que se siga manteniendo el nombre de datos. Utilizamos la función rbin datos, que es el nombre de nuestro marco de datos, pero ahora vamos a digitar observación, que es la variable que nosotros acabamos de crear, o nuestro data frame que acabamos de crear. ¿Ok? Pulsamos datos y vamos a notar precisamente que tenemos una quinta observación con los nuevos elementos que se ubican al final de nuestro marco de datos. Hay otra manera que nosotros podemos realizar el ingreso de los datos en nuestro data frame utilizando precisamente la función edit. Entonces decimos la función edit nos permite precisamente realizar o visualizar, ¿ok? Nos permite, hay que poner aquí, nos permite activar la ventana del editor de datos. ¿Listos? La función edit nos va a abrir una ventana de editor de datos. Entonces vamos precisamente a crear un nuevo marco de datos que debemos cambiarle el nombre. Le vamos a poner datos 1. Vamos a ingresar la función edit. Y precisamente ahí tenemos datos. ¿Ok? Pulsamos enter y nos va a mostrar nuestro editor de datos. Vamos a ingresar los siguientes datos en la variable peso, talla, sexo y estado civil. Como pueden notar, aquí se muestran las 4 variables y si yo deseo también puedo agregar nuevas variables. Esta es una forma directa de poder hacer una modificación en nuestro marco de datos o data frame. Vamos a ingresar, por ejemplo, los elementos 72 en peso, 1.78 en talla, masculino, y en estado civil vamos a volver a digitar divorciado. ¿Ok? Es importante que el ingreso respete las características que hemos estado trabajando en nuestro marco de datos. Cerramos nuestro editor de datos, digitamos datos 1, pulsamos enter y vamos a observar que la nueva observación se encuentra al final precisamente de nuestro nuevo marco de datos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro nuevo data frame denominado datos 1, en la cual precisamente contiene 6 elementos. Muy bien. Ahora vamos a calcular cada una, vamos a decir aquí, calcular cada una de las medidas estadísticas. Vamos a colocar entonces calcular el rango de la variable peso. ¿Ok? Listos. Para poder calcular el rango de la variable peso de nuestro data frame denominado datos 1, vamos a utilizar precisamente la función min datos 1, ¿ok? Signo de dólar y vamos a digitar peso. ¿Ok? Entonces pulsamos enter y obtenemos precisamente que el peso medio de nuestro marco de datos, datos 1, es 71. Si nosotros queremos visualizar precisamente esos elementos que acabamos de mostrar, ahí tenemos precisamente la variable peso contiene 2, 4 y 6 elementos, que son los 6 elementos que contienen precisamente nuestro marco de datos, datos 1. Ok, sigamos. Calcular, vamos a decir calcular la mediana de la variable talla. Ok, para calcular la mediana, vamos a colocar median, datos 1, signo de dólar, talla. Ok, pulsamos enter y precisamente obtenemos que la talla mediana es 1.79. Nuevamente, si yo quiero visualizar los elementos de la variable talla,
voy a notar que también contienen todos los elementos que presenta nuestro marco de datos. Ok, supongamos que en este caso yo quiero directamente realizar el análisis estadístico, pero habilitando cada una de las variables que contiene nuestro marco de datos 1. Entonces voy a digitar, aquí voy a colocar, habilitar las variables del data frame denominado pues datos 1. ¿Ok? Entonces voy a digitar la función attach datos 1 y voy a presionar enter. De esta manera voy a habilitar cada una de las variables de nuestro data frame. Por ejemplo, si yo digito peso, precisamente voy a tener que el peso ahora ya no es necesario digitar datos 1, signo de dólar y peso, sino simplemente puedo digitar peso. Ok, entonces vuelvo a verificar los resultados que acabamos de realizar, tanto la media como la mediana del peso y de la talla respectivamente, y voy a observar que el promedio, el peso promedio en este caso es 71 y la mediana pues es 1.79, sin la necesidad de digitar datos 1 y signo de dólar. ¿Ok? Entonces también hay que visualizar ahora las nuevas variables. Tenemos la variable sexo, conformado precisamente por 6 elementos, y la variable estado civil, conformado también por los 6 elementos que aparecen en nuestro marco de datos. Listos. Sigamos, vamos a decir, calcula los cuartiles de la variable talla. ¿Ok? Entonces vamos a calcular ahora los cuartiles de la variable talla. Para esto voy a digitar precisamente la función quantile talla y voy a obtener los elementos precisamente de los cuartiles de la variable talla. ¿Ok? Por otro lado, vamos a colocar aquí, calcula los 5 valores resumen de la variable peso. ¿Cuáles son esos 5 valores resumen de la variable peso? Hace referencia al valor mínimo, a los cuartiles y el valor máximo. Por ende, voy a digitar FINUM y peso. De esta manera voy a obtener los resultados de los 5 valores resumen de la variable peso. Ok, sigamos, decimos calcula la desviación estándar de la variable talla. Ok, para calcular la desviación estándar, básicamente digito SD y talla. Pulso Enter y obtendría pues la desviación estándar muestral. Ok, calcula la varianza de la variable talla también. Vamos a calcular la varianza ahora digitando pues sencillamente la función var. Ok, ahí tenemos la varianza de la variable talla. Hemos visto que para poder calcular precisamente esos valores del mínimo, los cuartiles y el máximo, hemos utilizado la función FINUM. Pero es recomendable mejor utilizar la función SUMARY. Entonces, podemos, por ejemplo, utilizar la función SUMARY y vamos a digitar precisamente el peso y vamos a notar que la ventaja es que nos proporciona precisamente las etiquetas de los estadísticos del valor máximo y del valor mínimo de la variable peso, que a diferencia pues de FINUM, que directamente nos otorga los valores sin mostrarme o indicarme cuáles son
las respectivas etiquetas de cada uno de los resultados. Sin embargo, con la función summary, en este caso sabemos que el primer valor es el mínimo, que coincide, los cuartiles, que también notamos que coincide, y precisamente el valor máximo, que con la función findNum también presenta el mismo valor. La función summary también, a diferencia de findNum, me otorga adicionalmente el promedio, ¿no? El promedio, que en este caso es 71. Muy bien. Vamos a calcular ahora la covarianza. Vamos a decir, calcula la covarianza de las variables talla y peso. Recordando pues que la covarianza es una medida de relación entre variables de tipo cuantitativa. Entonces vamos a ver qué tanto esas medidas se pueden relacionar entre la talla y el peso. Digitamos entonces la función cov, talla, peso. Listo, si tenemos una covarianza de 0.446. Por otro lado, podemos calcular una medida ideal para calcular la relación entre las variables, que es calcular la correlación ahora entre pues, las variables talla y peso. La correlación es una medida más importante para poder medir la asociación entre dos variables de tipo, en este caso, cuantitativa. Voy a digitar cor, talla, peso. De esta manera notamos que la correlación entre la talla y el peso es de 0.771477, mostrando pues que hay una correlación de tipo directa o positiva entre las variables talla y peso. ¿Ok? Entonces, por otro lado, decimos calcula el percentil 27 de la variable peso. Hemos utilizado la función quantile para poder calcular los cuartiles, pero sabemos también que nosotros podemos calcular los cuartiles utilizando percentiles. En este caso, estamos trabajando o queremos hallar el percentil 27. De esta manera, voy a utilizar otra vez la función quantile y nos está pidiendo de la variable peso. Entonces coloco peso, coma, voy a utilizar prop igual, ¿ok? Ahí tendría pues el respectivo percentil, el percentil 27. Ahora vamos a calcular, vamos a decir calcula el percentil 25 y 75 de la variable peso. El percentil 25 y 75, que nosotros ya lo tenemos, el percentil 25 que vendría a ser igual al cuartil número 1 y el percentil 75 que vendría a ser igual al cuartil número 3, lo podemos específicamente calcular de la siguiente manera. Decimos quantile, digitamos peso, prot, y vamos a utilizar un vector que vendría a ser el percentil 25 y el percentil 75 de la variable peso. ¿Ok? De esta manera notamos pues que el cuartil número 1 es igual al percentil 25 y el cuartil número 3 es igual al percentil número 75. Muy bien, siguiente ejercicio vamos a decir calcula la moda de la variable peso. ¿Listos? La moda es el valor que más se repite. Si nosotros volvemos a mostrar nuestro marco de datos peso, notamos que el peso existe un valor que se repite con mayor frecuencia, que vendría a ser el valor 67. No tenemos una función directa para poder calcular la moda en RStudio. Lo que tenemos que hacer es poder activar una librería. Vamos a colocar aquí library modes
y simplemente pulsamos Enter. ¿Ok? Activando precisamente esta librería, voy a digitar MFV y voy a ingresar peso. De esta manera yo puedo ya calcular la moda y notamos que el valor que más se repite en el peso es 67. Por lo tanto, podemos decir que el peso más frecuente en las unidades de estudio es de 67 kilos. ¿Ok? Por otro lado, vamos a decir ingresar nuevos datos a la base o al marco de datos. ¿Está bien? Pero que contenga, ¿no? Que contenga pues un valor perdido. ¿Listos? Vamos a ingresar entonces datos en nuestro marco de datos, pero en este caso va a contener un valor perdido. Ya sabemos que podemos digitar datos. En este caso vamos a colocar ahora datos 2 igual edit datos 1. ¿Ok? Pulsamos Enter y nos aparece el editor de datos. Vamos a ingresar la observación número 7, dejando vacío el valor correspondiente a la variable peso. Y voy a digitar 1.76, femenino, voy a digitar soltero. ¿Ok? Voy a cerrar el editor de datos y voy a digitar datos 2. De esta manera voy a notar que contengo un nuevo marco de datos denominado datos 2, pero que contiene un valor perdido o en este caso un valor no disponible. ¿Está bien? Si yo quiero, por ejemplo, calcular el promedio, coloco min. En este caso voy a digitar datos, signo de dólar, datos 2, que es nuestro nuevo marco de datos, signo de dólar y voy a digitar peso. Para poder calcular el peso promedio, presiono Enter y específicamente me va a resultar un valor no disponible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un valor perdido. Entonces no podemos calcular el promedio directamente cuando tenemos un valor perdido. Sin embargo, nosotros podemos solucionarlo de la siguiente manera. Digitamos min, datos 2, signo de dólar, peso, na.rm, que le estamos dando a conocer a RStudio que existen precisamente valores perdidos en nuestra variable peso. Al pulsar Enter, ya puedo calcular el valor precisamente del promedio. De esa manera, también puedo calcular los diferentes estadísticos. Por ejemplo, la desviación estándar. Datos 2, signo de dólar, peso, na.rm, Enter, y también puedo calcular precisamente el valor de la desviación estándar. Ok. Nosotros tenemos diferentes marcos de datos. Tenemos datos 1, datos 2 y simplemente datos. Vamos a suponer que en este caso queremos guardar nuestro marco de datos, pero el marco de datos denominado datos 2, el último precisamente que estamos trabajando. Entonces vamos a decir el siguiente ejercicio: guardar el data frame denominado datos 2, ¿está bien? Y mostrar pues la ruta donde se encontrará el archivo. Listos. Vamos a guardar nuestro marco de datos utilizando precisamente la función write table.
¿Ok? Entonces decimos que datos2, que es nuestro marco de datos, lo queremos guardar como nombre también datos2, pero que tenga inicialmente una extensión de texto, de tipo texto, txt. Al pulsar Enter, yo puedo solicitarle a RStudio que me especifique en dónde se va a encontrar mi archivo. En este caso, notamos que el archivo se encuentra en la unidad C, User, Lenovo y Escritorio. De esta manera, yo me voy a dirigir a la siguiente ruta donde nos está mostrando y voy a notar que ahí precisamente se va a encontrar nuestro archivo. Damos clic en unidad C, usuarios, Lenovo y escritorio. Fecha de modificación y notamos precisamente que nuestro archivo se encuentra en el escritorio directamente. Y este archivo nosotros lo hemos guardado como datos2, que es un tipo texto. Si nosotros damos doble clic, vamos a observar que precisamente ahí tenemos la diferente información que hemos digitado. Muy bien. Por otro lado, yo también puedo cambiar el lugar donde quiero que se guarde mi data frame. Por ejemplo, voy a escribir de la siguiente manera. Decimos aquí guardar el data frame en la unidad D. ¿Listos? Vamos a guardar ahora en nuestra unidad D. ¿Con qué función? Vamos a digitar set wd paréntesis, comillas, d, dos puntos, slash y comillas. Pulsamos Enter y vamos a guardarlo digitando precisamente la función write.table, pero en este caso vamos a guardarlo con otra extensión. Ok, pulsamos Enter, volvemos a digitar la función para que nos pueda decir en dónde se encuentra ubicado y precisamente nos está diciendo que ya hemos cambiado la ubicación del archivo datos2.csv, se va a encontrar en la unidad D. Ok, vamos a verificar entonces dónde se encuentra nuestro nuevo archivo. Damos clic en la unidad D y precisamente observamos que ahora datos2 se encuentra ya ubicado en nuestra unidad D como lo hemos especificado. Muy bien, ahora para poder importar una base de datos que se encuentre en alguna de las unidades de nuestro computador, lo que nosotros vamos a hacer es digitar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a digitar datos y le vamos a colocar 3 igual read.table. Sabemos que se encuentra en la unidad D, como lo hemos ingresado, en este caso el archivo datos2, digito datos2, punto y la extensión que nosotros hemos precisamente trabajado esa base de datos. ¿Ok? De esa manera yo voy a importar cualquier base de datos que se encuentre en nuestro equipo. Pulsando Enter, digito datos3 y de esta manera vamos a notar que tenemos nuestros datos importados, llamado también datos2, que fue nuestro data frame que acabamos de trabajar y lo hemos importado porque se encontraba precisamente en la unidad det. Muy bien, estimados participantes, esta sesión es referente a funciones estadísticas, deseando que podamos seguir observando y revisando el material que cada semana estamos adjuntando. Muchas gracias.